Dios te bendiga, mi hermano y amigo, en esta hora tú que vas a estar viendo este video. Vamos a estar compartiendo una porción de la palabra para tu vida, para que sea de edificación, de bendición para tu vida en esta hora. Tú que estás viendo este video, esperamos ser de bendición para ti. Vamos a estar leyendo en el libro de los Salmos, Salmos 34, 17. La poderosa palabra dice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Amén. Vamos a orar que el Señor añada bendición a nuestras vidas, porque la palabra ha sido bendecida. Padre eterno, Dios amado, te pido que en esta hora, Señor, seas tú, Señor, tocando los corazones. Tú conoces la necesidad de cada una de las personas que estarán viendo este video, Señor. Te pido que cuando este video, Señor, lo estén viendo, seas tú tocando sus corazones, sus mentes, seas tú sanando, libertando, fortaleciendo, edificando, Señor, a toda aquella persona que sea, Padre Santo, partícipe de la vista de este video, Señor. A donde quiera que llegue este video, te pido que sea de bendición para todo aquel oyente, Señor amado. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Así vamos a estar compartiendo esta palabra, hermanos. Dice: claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Vamos a estar bajo el tema, hermanos, el clamor que abre los cielos. Muchas veces pensamos que los momentos de mayor oscuridad son el fin de nuestra historia, cuando en realidad son el campo de entrenamiento donde Dios forja a sus guerreros. Si nosotros vemos cuando David estaba escribiendo este salmo, David estaba en una cueva, hermano. David estaba siendo perseguido por el rey también, el rey Saúl. Yo en ese momento no puedo saber cuál es la persecución que tú estás teniendo, o el proceso que tú estás pasando, o en cuál cueva tú estás metido. Pero una de las cosas que te vengo a decir en esta hora, que tienes que tener fe y la certeza de que el Señor te está escuchando. Porque su palabra primero dice: claman los justos y Jehová oye. El clamar, mi hermano, es cuando nosotros nos sentimos en un aprieto, es cuando nosotros estamos clamando, gritándole al Señor. Una de las cosas que tenemos que ver, que David no escribió este salmo desde un trono de comodidad, sino del eco de una cueva donde aprendió a que la verdadera autoridad no depende de lo que llevamos puesto, sino de lo que llevamos dentro. Hoy no estamos aquí para buscar soluciones externas que se desvanecen. Estamos aquí para entender que cuando un corazón justo levanta un clamor genuino, no hay cueva lo suficiente profunda ni angustia lo suficiente grande que pueda silenciar la respuesta del Dios que todo lo oye y que todo lo transforma. Cuando nosotros comenzamos a meditar en estas cosas que nosotros estamos pasando, una de las cosas que tenemos que tener en cuenta, que cuando tú y yo clamamos, cuando tú y yo estamos en la comunión con el Señor y nosotros estamos clamándole a Dios, estamos orando, así como el Señor le decía a Jeremías: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que hoy no conoces. ¿Qué era lo que estaba? Jeremías estaba pasando un proceso fuerte. Jeremías estaba en la cárcel. ¿Cuántas veces Jeremías decía, incluso que dijo, que no iba a predicar más, que no iba a profetizar más? Pero dentro de él dice: hay un fuego en mi pecho, en mi corazón, que no me permite estar callado. Así tú y yo. El fuego que tenemos tú y yo es el poder y la presencia del Espíritu Santo. Si tú te pones a meditar en la palabra del Señor, lo que dijo Juan el Bautista: yo a la verdad os bautizo con agua, pero detrás de mí viene uno que los bautizará con Espíritu Santo y fuego. Nosotros somos el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo mora dentro de nosotros. Entonces ese fuego constantemente está en nuestra vida, en nuestros pensamientos, en nuestro corazón. Muchas veces tú ya no puedes clamar, ya no puedes orar porque se te terminan las palabras, pero el Espíritu Santo intercede por ti, por mí. Lo dice la palabra de Dios. Entonces tú y yo lo que tenemos que ver, la angustia es una experiencia humana universal. Incluso el hombre, conforme al corazón de Dios, pasó por la prueba de la cueva. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Y sin embargo tuvo que pasar por la prueba. ¿Qué dice la palabra del Señor en el libro de Isaías? Pasarás por el fuego, pero no te quemarás. O sea, tú y yo vamos a pasar por el fuego.
No dice que no vamos a pasar por el fuego. Vamos a pasar por el fuego, por la prueba, por el proceso que Dios tiene para cada uno de nosotros, para enseñarnos el Señor a depender de Él, para que nuestra fe esté puesta en Él y nuestra mirada esté puesta en Él. ¿Por qué? Porque hoy en día, mi amado hermano, mi amado amigo, tú que vas a estar viendo este video, muchas de las veces hoy en día la gente dice, oh, yo ya no voy a ir a la iglesia por el pastor, por los hermanos. ¿Tu mirada dónde está puesta? Imagínate que David hubiera dicho, no, pues Señor, yo ya no voy a seguir en tu obra, yo no quiero ser el rey, ¿para qué me ungiste? Mira, David, mira, Saúl me está persiguiendo, me quiere matar. No, él se enseñó, él se hizo el loco. Él tuvo que hacerse loco para poder escapar y poder estar donde estaba esa cueva. Hagámonos los locos cada vez que vengan situaciones difíciles a nuestra vida. Metámonos a la cueva, que la cueva simbolice el lugar, tu aposento, el lugar donde tú estás buscando, donde tú estás clamando, donde ese lugar donde tú tienes esa intimidad con Dios. Allí es donde tú te tienes que meter. El clamor a nuestras acciones no es un susurro pasivo, es un grito de auxilio genuino. Dios no responde a la autosuficiencia, responde al corazón que reconoce que no puede solo. Un ejemplo te voy a dar. Cuando hay personas que se caen o simplemente que hay personas que se están ahogando en un río, en una alberca, en una laguna. ¿Cuántas personas han pasado por esa situación? Unas afortunadamente son ayudadas, pero otras no. Pero aquí vamos a hablar de la persona que se inclina hasta abajo cuando ya siente que no puede y que tiene una oportunidad de llegar a fondo, si puede tocar fondo, impulsarse para salir y pegar el grito más fuerte de su vida pidiendo auxilio. ¿Cuál es la situación? ¿Cuál es la profundidad en la cual tú estés pasando este momento? Que en este momento tienes que pedir auxilio. Tienes que pedir, así como dice aquí, dice, no es un susurro pasivo, es un grito de auxilio genuino, donde Dios va a responder, porque el Señor está escuchando tu corazón, porque ese grito salió de lo más profundo de tu corazón. Como te digo, no sé cuál situación tú estés pasando en este momento, o qué circunstancias tú estés viviendo. Tal vez estás en persecución en tu vecindario, en tu trabajo, o muchas de las veces hasta dentro de la propia iglesia se levanta aquel hermanito que tiene celo, aquella hermanita, un líder, una líder. No sabemos. No estamos criticando, no estamos juzgando, pero son ejemplos que tenemos que tomar. ¿Cuál es la persecución por la cual tú estás pasando? Pero una de las cosas que tenemos que ver, que Dios escucha. Dice la palabra, claman los justos y Jehová oye. Dios escucha y tenemos la reacción de Dios. Jehová oye. Dios no está lejos de su oído, de tu oído ni del mío. Él está atento exclusivamente al quebrantamiento que lo busca con sinceridad. La Biblia dice que un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Entonces aquí es donde tú y yo podemos ver que el Señor nos está escuchando. Él nos está escuchando la oración que tú hagas, la oración que yo haga. Si dice, claman los justos y Jehová oye, no dice que Él tiene su oído cerrado. Si tú te vas a la palabra en el libro de Isaías, dice, porque no se ha cortado el brazo de Jehová para salvar, ni su oído se ha agravado para oír. Su oído está atento a la oración tuya, a la oración mía. Muchas de las veces viene el enemigo a querer turbar nuestra mente, a querer traer duda, a querer traer la desconfianza, a querer traer la incredulidad para que tú y yo dudemos del poder, del amor y de la misericordia de Dios. Pero podemos ver cómo el Señor nos ayuda y no nomás te escucha, sino dice, y los libra. Fíjate, nos libra. Las promesas no es en la ausencia de problemas, sino la victoria sobre ellos. Él es quien nos libra y nos da paz en medio de la tormenta. Si tú te pones a meditar en la palabra del Señor, cuando Jesús le dijo a los discípulos, pasemos al otro lado, Él les hizo una invitación. Pero dice que cuando iban en medio, se levantó una tempestad. La agua dice que las olas cubrían la barca. Jesús venía ahí. Él estaba atento a lo que estaba pasando.
que dice que vinieron y le hablaron, hey, tú estás durmiendo, mira la tempestad. ¿Y qué hizo el Señor? Se levantó y reprendió la tempestad, los vientos, y vino una bonanza. Cuando tú clamas al Señor, Él te oye y te libra. Porque aquí lo dice la palabra, dice, y los librará de todas sus angustias. No dice que de alguna, dice de todas sus angustias. Trae paz en medio de la tormenta. Esa es una de las cosas que tú y yo tenemos que tener la seguridad, la certeza de que tenemos a un Dios vivo, un Dios de poder. Un Dios que toma control por muy fuerte que sea la situación que tú y yo estemos viviendo. Porque estamos confiando en Él. Es una de las cosas que tenemos que ver. La autoridad de un guerrero. Recordar que la verdadera autoridad es interna, no externa. No necesitamos apoyos rituales, veladoras o imágenes. Aviva el fuego del don de Dios significa que el poder que nos levanta ya ha sido depositado por su Espíritu dentro de nosotros. Somos emperadores por su presencia, no por sus elementos externos. ¿Ve? Tú y yo, aquí dentro, mora el Espíritu Santo. La Biblia dice que somos templo del Espíritu Santo. Jesús dijo, no los dejaré huérfanos, o rogará al Padre que mande otro Consolador, que es el Espíritu Santo, que te guiará por todo camino de verdad y justicia. Tienes que enseñarte a tener una relación, una comunicación, una comunión con el Espíritu Santo. La cueva no es un destino, es una escuela. David entró a la cueva como fugitivo y salió listo para ser rey. Este es el proceso que tú y yo estamos pasando. Es una escuela donde tú y yo estamos aprendiendo. Dios tuvo que permitir que David pasara esto porque ve la victoria que le dio. La cueva no es un destino, es una escuela. David entró a la cueva como fugitivo y salió listo para ser rey. Si nosotros nos ponemos a meditar en la vida del rey David, cuando fue ungido, él no fue enviado luego al palacio. Él fue a la guerra. Su papá lo envió a llevarle alimento a sus hermanos. Y fue él a la guerra, donde estaban a punto de pelear con Goliat. Si tú te pones a meditar, él fue enviado al campo de guerra, al campo de batalla. Y algo que me gusta del rey David, que dice que él corrió a la línea de batalla y esperó. No se adelantó, como muchos lo dicen hoy en día. Yo no soy de los que corro a la línea de batalla, yo paso la línea de batalla. Por eso muchas de las veces fracasan. ¿Por qué? Porque se adelantan al tiempo de Dios. El rey David nos da una enseñanza, cómo él corrió a la línea de batalla y se detuvo ahí y esperó que el enemigo hablara, lo atacara, y él esperó la oportunidad. Cuando Dios lo indicó, tiró la piedra y cayó Goliat. Así tú y yo debemos de ser. Esperar en el tiempo de Dios para poder obtener la victoria. Porque si tú eres de los que corre a la línea de batalla y se adelanta, vas a perecer. David tuvo mucha sabiduría. Él esperó porque aquel hombre le ganaba en tamaño, traía un arma más fuerte, pero David tenía al Dios Todopoderoso que estaba con él. Cuando David se hubiera adelantado, se hubiera aborazado, tal vez hubiera perecido, porque iba a ir sin visualizar al enemigo. Solamente se iba a arrancar, yo traigo 5 piedras, yo traigo la onda y vámonos. No, hay que esperar, amado hermano. El tiempo de Dios es perfecto. Tal vez no te gusta el proceso que estás pasando, tal vez no te gusta la situación que estás viviendo, pero el Señor te va a dar la victoria. La cueva es una escuela para ti y para mí. El proceso que tú estás pasando te va a dejar una enseñanza para que tú te enseñes a depender de Dios en todas las áreas. El desafío de dejar de confiar en estrategias humanas y volver a la disciplina del clamor sincero. ¿Cuánto tiempo hace que tú no estás clamándole al Señor de todo tu corazón? Hay personas que te dicen, hermano, ore por mí. Gloria a Dios, tú oras por esas personas. Tú te estás fortaleciendo al tú estar orando y clamando por una oración, por una petición, por alguien. Pero imagínate, tú estás orando por esa persona y esa persona tirada en casa, en el sillón, viendo Netflix
o todo el día en el teléfono, o como en esos tiempos, ¿verdad?, que está ahorita el mundial. Viendo a gusto, hasta con una soda, un café, algo ahí en su mesita de centro. Acabo el hermano está clamando por mí. Acabo en la iglesia están orando por mí. No, mi hermano. Aquí en este caminar tienes que tener una comunicación, una comunión, una intimidad con Dios. Yo no te estoy predicando una religión. Yo te estoy predicando de un Dios vivo que cambia, que transforma, que ayuda, que oye, que te liberta. ¿Cuál es el proceso que tú estás pasando? Tal vez tú tienes una corte, legalmente hablando, aquí en Estados Unidos o en tu país, tú tienes una persecución. Pero aquí la palabra es clara y nos dice, y Jehová oyó y lo libró de todas sus angustias. ¿Cuál es la angustia que tú estás pasando hoy? ¿Que no tienes trabajo? ¿Que no tienes dinero? ¿Que estás en depresión? ¿Que te sientes solo? ¿Que hay ansiedad en ti? El Señor te puede librar. Él te puede librar de esas batallas. Pero clama a Él. Ora. Pídele ayuda a Él. Uno puede orar por ti, pero Él te está esperando a ti para que tú tengas esa intimidad con Él. Deja de confiar en estrategias humanas y vuelve a la disciplina del clamor sincero. Un corazón contrito y humillado, Dios no lo desprecia. Eso llevémoslo en mente. Dios no se olvida de nosotros. Nosotros muchas de las veces nos olvidamos de Él. Mientras nosotros tenemos refrigerador lleno, comidita, hay trabajo, hay dinero en la cartera, todo está bien, no clamamos con el mismo fervor que debemos de clamar como cuando las cosas están yendo mal. Y eso muchas de las veces hace que tu relación se enfríe con el Señor. Por eso en muchas ocasiones Dios permite que pases procesos fuertes en tu vida. Porque Él mismo ve que te estás apartando, que te estás olvidando, que te estás afanando a las cosas del mundo. Esa es una de las cosas que tenemos que ver. Nosotros tenemos que pedir al Espíritu de Dios que avive el fuego en cada persona, quitando el peso de la angustia y restaurando la autoridad que Él nos ha dado. Esa es una de las cosas que tenemos que ver, hermano. Recuerda que este mensaje es una invitación a la fe pura y el empoderamiento espiritual, y esperamos que sea de grande bendición para tu vida. Recuerda que el Señor te va a dar la victoria. Como lo dice, clamaron los justos y Jehová los oyó y los libró de todas sus angustias. Si te pones a meditar en el versículo 19, dice, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dime, ¿qué hay imposible para Dios? La Biblia lo dice, no hay nada imposible para Dios. ¿Qué es la situación que tú estás viviendo, que tú piensas o el enemigo te ha hecho creer o pensar que ya no hay salida para ti? ¿Cuántas veces el enemigo te ha hecho pensar o sentir que ya no hay salida para ti? Esto es lo que tú y yo tenemos que meditar. Que el Señor, a través de su palabra, nos dice que clamemos a Él como le dijo a Jeremías. Jeremías estaba en un momento, en una angustia, en un dolor fuerte que estaba pasando. El proceso no te va a destruir. El oído de Dios ya se inclinó hacia ti y los ejércitos celestiales ya se han puesto en marcha para traerte libertad. Esperamos que sea de bendición este mensaje para tu vida. Dios te bendiga, y si tú necesitas una oración, puedes poner en los comentarios. Estaremos orando por ti. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que la paz de Cristo sea sobre tu vida en el nombre de Jesús.